Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Hoy vamos a poner sobre la mesa muchos asuntos de la actualidad social de Canarias y lo vamos a hacer en la compañía del actual viceconsejero de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma. Nos acompaña Francis Candil, bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos porque al final, como digo, hay muchos asuntos, usted lo sabe mejor que nadie, que están en este momento en el foco de la actualidad. Yo quería empezar por ese acuerdo que han alcanzado ya con el Estado para modificar la ley de extranjería, para intentar agilizar ese proceso de derivación de menores migrantes no acompañados, para obligar sobre todo a otras comunidades autónomas a que sean solidarias en este sentido. ¿Cuándo creen que podrá ver la luz esta modificación legal y cómo creen que debería hacerse, si a través de decreto o a través de una proposición de ley urgente? Bueno, nosotros, en primer lugar, esta es la única medida que creemos que va a aportar una solución real y en un relativo corto plazo a la situación que estamos viviendo de crisis migratoria en Canarias. Quiero recordar que ahora mismo tenemos 5.500 menores migrantes no acompañados en Canarias y, bueno, después de muchísimos intentos de llegar a acuerdo con las comunidades autónomas para trasladar a un número de estos menores importante, además, a tierras peninsulares, y ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, no ha quedado más remedio que ir a buscar un mecanismo que de manera corresponsable por parte del Estado y de todas las comunidades autónomas ayuden a Canarias a paliar y a poder gestionar esta situación. Bueno, pero es un poco llamativo ya de entrada que haya que obligar a otras comunidades a ser solidarias. ¿No falla un poco ahí, digamos, el sistema social y de acogida del país? Yo creo que la solidaridad ha fallado. Evidentemente, esto no se puede esconder, porque cuando no se acogen a unos requisitos de determinadas cuestiones, se acogen a otros de los perfiles, se acogen... Pero siempre es poner trabas y problemas para que la derivación de estos menores se produzca. A veces se llegan a acuerdo de trasladar a 339 el año pasado, de los que apenas se ha trasladado unos 12 hasta día de hoy. El acuerdo se firmó en el mes de septiembre. O sea, de septiembre ahora se han trasladado 12 de los 5.500 aproximadamente que tiene Canarias. Correcto. Se supone que tendríamos que trasladar en base a ese acuerdo 339, que ya resulta un número bastante pequeño. Si comparamos con los 5.500 que atendemos en Canarias, pensar en 339 en todo el Estado español, en todas las comunidades autónomas, no deja de resultar, si usted me permite la expresión, hasta un poco ridículo. Pero bueno, es verdad que entendíamos que ese era el camino para ir por lo menos concienciando de la situación y de la gravedad de la situación que estábamos viviendo en Canarias. El caso es que a día de hoy, y tras ver que este tipo de acuerdos se eternizan en el tiempo, pendientes de protocolos y convenios que tardan mucho tiempo en llegar, hemos conseguido que desde el Gobierno de Canarias y a través del Gobierno estatal se ponga en marcha esta modificación de esta ley que nos permita que ese traslado se haga de manera automática. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Pues la verdad es que no te puedo decir yo, y creo que ahora mismo nadie. Estamos intentando que se haga a través de un decreto ley porque entendemos que es la forma más rápida y porque el decreto ley luego tendría que ser solamente convalidado en el Congreso. Esa para nosotros es la vía más rápida y es la que desde el Gobierno de Canarias se está defendiendo. Leíamos hoy también en la prensa que las comunidades han acordado un nuevo reparto de 300 menores migrantes, pero lo han hecho sin cumplir el anterior. Usted mismo lo decía, desde septiembre solo se han trasladado, derivado a 12 menores migrantes no acompañados. ¿Qué sentido tiene este nuevo acuerdo? Pues bueno, es un acuerdo que como no llegaba o no se terminaba de cerrar esta modificación de la ley,
digamos, las comunidades autónomas y el Ministerio de Infancia y Juventud han querido avanzar para ver si íbamos ayudando ya a paliar en lo que llegaba la modificación normativa y se iba llegando de alguna manera a acciones concretas que nos ayudaran a bajar la tensión que estamos viviendo ahora en los recursos en Canarias. Pero la realidad es que este acuerdo de 300 menores sigue siendo un acuerdo para nosotros de muy pocos menores, pero además que nos traslada a dentro de muchos meses para ver que empiece a producirse algún traslado en concreto. De hecho, como decía antes, de los traslados que se tenían que haber producido del año 23 y del año 22, apenas se han producido traslados, con lo cual esto no nos hace ser especialmente optimistas en cuanto a los acuerdos a los que se pueda llegar con todas las comunidades autónomas. Mientras tanto, ustedes tienen la tutela de esos 5.500 menores migrantes no acompañados. ¿Canarias cuenta con las instalaciones y los recursos necesarios para atender con dignidad, para tutelar con dignidad a estos menores? Canarias ha tenido que generar los recursos necesarios para poder atender a estos menores porque no nos ha quedado otra, evidentemente. Nosotros estamos viviendo y sufriendo en primera persona la crisis migratoria. Cuando se oye al presidente del Gobierno de Canarias decir que a él esta situación le quita el sueño, yo y los compañeros que estamos en mi consejería nos lo creemos, pero nos lo creemos porque nos quita el sueño a todos. Saber que tenemos centros en los que debería de haber 20 y hay 50, o centros que con 50 tienen 100, o que estamos teniendo graves problemas para conseguir profesionales, para conseguir, digamos, espacios para atender a estos menores de manera adecuada, evidentemente nos quita el sueño y nos deja muy preocupados. Por eso nos parece especialmente grave la pasividad con la que tanto el Estado y las comunidades autónomas a veces se toman las medidas que tenemos que tomar para ayudar a gestionar esta situación. Tanto España como la Unión Europea en muchos casos han sido y son excesivamente lentas a la hora de poder atender una crisis humanitaria, una crisis migratoria como la que estamos viviendo en esta tierra, y me parece y espero que nunca tengamos que lamentarnos de que suceda nada porque no hemos sabido o no se ha sabido ayudar a Canarias en tiempo y forma. ¿Qué opina de la decisión del Cabildo de Lanzarote de clausurar como centro de acogida de menores migrantes el albergue de la Santa? Es verdad que por parte del Cabildo de Lanzarote, que tengo que decir que es el único cabildo de toda Canarias que tenía todavía como una responsabilidad propia la atención de la primera acogida, era el único cabildo que atendía la primera acogida, desde que llegamos al gobierno nos planteó la necesidad de ir yendo a un modelo de centros más pequeños, que entendía que la Santa había sido un lugar que además es verdad que había tenido distintos conflictos a lo largo de sus años de servicio a esta situación de crisis migratoria, y que entendían que había que ir a un modelo más pequeño. Y nos pusimos a trabajar, en esto quiero decir que hemos estado codo con codo el Cabildo y el Gobierno de Canarias buscando un modelo alternativo. Se han abierto recursos en la isla más pequeños que nos han ido permitiendo ir derivando a estos menores, como digo, a recursos que no solo son más controlados, sino que además nos permiten hacer un trabajo más directo con los menores. Ir quitando un poco un modelo de centro muy grande que además por el perfil de menor con el que trabajábamos podía resultar especialmente problemático, y además hay incidentes y hay toda una historia de incidentes en la Santa que justificaban que de alguna manera tomáramos esta decisión. Precisamente hablando de esos incidentes que han ocurrido con el albergue de la Santa, entrevistamos este martes a Jesús Machín, al alcalde de Tinajo, y a mí me gustaría escuchar junto a usted lo que nos decía el alcalde de Tinajo sobre lo que ha ocurrido en este tiempo en el albergue de la Santa para conocer su opinión. Vamos a escuchar a Jesús Machín, alcalde de Tinajo. Enfrentamientos dentro del pueblo con armas blancas, con palos, entre vecinos, emigrantes enfrentados a los vecinos a pedradas,
fue cerca de esta última campaña electoral de las elecciones pasadas. La verdad es que se han vivido episodios muy fuertes, o sea, los conductores de las guaguas que han tenido poco más o menos en algún momento que parar la guagua y hacer lo que ellos dicen, destrozar, desvalijar la guagua, meterse con las niñas cuando iban en las guaguas, si le quitaban el móvil, si le decían cosas fuera de tono y de lugar. Eran los dueños cuando en las paradas de las guaguas, sobre todo en la estación de las guaguas, ellos subían primero y los que no se quedaban detrás, y cuando pasaba la guagua para el hospital, como lo que contaste antes, pues un vecino intentó defender y le pegaron, como cosas de esas, y pues los últimos apuñalamientos y más, y conflictos entre ellos también, ¿no? O sea, yo tengo que decir una cosa, me siento contento y orgulloso que se cierre el albergue, pero más contento me siento y un orgullo para mí de mis vecinos del comportamiento que han tenido en 6 años soportar todo esto. Ha sido muy fuerte, mucho más fuerte de lo que usted se puede pensar. Francis Candil, ¿a ustedes desde la consejería les consta la existencia de estos incidentes que ha relatado el alcalde de Tinajo? Bueno, hay incidentes, como bien contaba el alcalde de Tinajo, que fueron denunciados a la policía por los propios responsables del cabildo, por los propios responsables del centro. Ante cualquier situación siempre se recurre, evidentemente, a la policía y a la intervención de la Fiscalía para que se tomen medidas con estos casos de estos grupos de menores, que además tengo que decir que es verdad que son minoritarios, pero que tienen un impacto a la luz pública importante, ¿no? Si yo dijera que en el 98% de los centros donde tenemos menores migrantes no hay ningún conflicto de este tipo, todo lo contrario. Yo podría contar muchísimas experiencias de total convivencia, de normalidad, de trabajo, de incorporación, de incluso molestias de los vecinos cuando nos llevamos a determinados menores que son trasladados a otros centros. Pues eso es una realidad. Pero esta parte también existe. Pero ¿y por qué si mayoritariamente es pacífica esa convivencia, vamos a decirlo así, en este centro en concreto ocurría esto? Porque son centros que precisamente llegan a un perfil de menores distintos, más conflictivos a veces, con una trayectoria de consumo de estupefacientes importante, con una complejidad y una historia de vida más asociada a la calle, a pocos, digamos, valores en torno a las familias, como si nos pasa. Si yo le dijera a usted que en la Isla del Hierro, habiendo llegado la cantidad, apenas ha habido ningún incidente, o en la isla de Tenerife, o en La Palma, o en Gran Canaria, la inmensa mayoría de los centros están perfectamente conviviendo con los vecinos, teniendo, pues, pero es verdad que en el caso de La Santa venían ya de los últimos años una serie de incidentes graves. Yo creo que no hay que esconder que hay situaciones que se han producido de extrema gravedad, donde incluso hemos tenido que trasladar a efectivos. En ese centro, por ejemplo, ha habido siempre mucha colaboración con la Guardia Civil, con la Policía Canaria, que han estado presentes en muchos casos para poder tener el centro bajo control, pero sí es verdad que un modelo de centro de este tipo, cuando alberga tantos perfiles, digamos, disruptivos, complicados, hacen a veces que la situación pueda ser compleja. ¿Y de quién es la responsabilidad en ese caso, Francis? ¿De la propia viceconsejería que tiene, o de la consejería que tiene la tutela de estas personas, de estos menores migrantes, o de los gestores del centro? Bueno, yo creo que hay, primero, de un lado no podemos obviar nunca que estamos hablando de menores que no están bajo ninguna medida judicial, quiero decir, porque a veces se nos dice, hombre, pues menores que son tan complicados deberían de estar en un centro de medidas judiciales. De hecho, los hay. Cuando han cumplido, algunos de los menores que han intervenido en este relato que hacía el alcalde han tenido, se les ha aplicado algún tipo de medida judicial cuando la requerían y cuando la fiscalía y los jueces entendrían que había que tomarla. Pero la realidad es que al final los centros y en muchas ocasiones las entidades que gestionan estos centros tienen
capacidad para resolver buena parte de los conflictos, pero es verdad que hay situaciones que a veces se han complicado, y el caso de la Santa, por eso nos parecía de verdad importante que el Cabildo nos planteara el cierre de un centro que lamentablemente había generado tantas incomodidades y tantos problemas con los vecinos de la Santa, ¿no? Y quiero decir además que igual que este relato que ha hecho el alcalde, también el alcalde nos podría contar, porque lo ha hecho conmigo personalmente, de muchos episodios de convivencia, de total colaboración con vecinos, pero bueno, es evidente que un centro que genera o que registra tantos incidentes no podemos mantenerlo en el tiempo abierto. ¿Qué nos puede decir de esa investigación abierta por la Guardia Civil contra 5 trabajadores precisamente de este centro de la Santa por presuntamente amenazar y coaccionar a menores migrantes para incitarlos a cometer delitos y actos vandálicos? Bueno, eso es un asunto que además se está investigando, se sigue investigando a día de hoy. Es un asunto que el Cabildo inmediatamente intervino y nos informó de que se había puesto la pertinente denuncia, se había apartado a los que están siendo investigados del trabajo con esa entidad, y es un asunto en el que yo apenas tengo datos más allá de lo que se ha ido publicando y por parte de la propia Guardia Civil se ha informado. Hablando de investigaciones que están abiertas, en este caso hay otra de la Fiscalía que tiene en el punto de mira al presidente de la COAC Canarias, a Rafael Hernández, por presuntamente emplear a menores migrantes no acompañados para trabajar en sus fincas. ¿Sobre esto hay alguna novedad y cuál es la posición que tienen desde la Consejería? Pues nuestra posición evidentemente es de máxima colaboración con la Fiscalía. Nosotros, los centros, este es un centro que tiene en torno a 100 menores, que actualmente está abierta esa investigación por parte de la Fiscalía porque parece que hay denuncias de que se podría presuntamente haber estado utilizando a los menores para hacer trabajos para los que no estaban, digamos, habilitados, ni había ninguna autorización por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia, y es un tema que se está investigando, como ustedes entenderán, en asuntos judiciales y especialmente cuando conciernen a los menores que están tutelados por nuestro gobierno. Somos especialmente escrupulosos, estamos intercambiando toda la información que se nos pida y todo lo que nos plantee la Fiscalía, y máxima colaboración, ¿no? Luego hay que decir que en los otros aspectos en los que el centro está prestando servicios, los servicios están siendo prestados con bastante escrupulosidad y cumpliendo con lo que se le reclama desde la Dirección General de Protección a la Infancia. Viceconsejero, vamos a hablar de dependencia porque estamos en un momento de un intenso debate por ese borrador del decreto que ustedes han presentado y que básicamente plantea un cambio en el modelo de valoración de las personas dependientes. Los trabajadores han presentado una serie de alegaciones desde los comités de empresas porque consideran que ese decreto puede ser ineficaz si no se aumentan las plantillas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Vamos a ver. Este es un asunto sobre el que yo creo que hay que puntualizar distintas cosas. Primero, estamos ante el borrador de un decreto. No es ni tan siquiera un proyecto de decreto. Es un borrador porque hay que poner un documento en la mesa sobre el que trabajar. Y hasta ahora nadie ponía un documento, evidentemente lo tenemos que poner nosotros. Se ha puesto un primer documento que está ahora mismo todavía con un periodo abierto para poder, digamos, recibir a colectivos, personas, entidades y la propia Federación de Cabildo, los propios ayuntamientos están presentando y van a seguir presentando alegaciones, y luego empezaremos a discutir sobre cada una de esas alegaciones. Es bastante probable que este documento se modifique, como le pasa a la mayoría de los decretos y leyes cuando empiezan su andadura, pues entre unos y otros se empiezan a modificar cuestiones y al final el decreto será el producto del mayor de los consensos posibles y sobre todo de cumplir con un objetivo fundamental, que es simplificar el procedimiento. Cuando nosotros decimos simplificar el procedimiento y miramos al resto de España, no estamos inventando nada si decimos que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha pasado de un proceso bifásico, es decir,
Aquí hay dos momentos importantes, que son el de la primera valoración y el del segundo, el PIA, o digamos el Plan Individual de Atención, que se elabora por los profesionales y expertos, y ahí es donde probablemente nos dilatemos mucho en el tiempo. Yo estoy de acuerdo que podemos seguir incorporando más profesionales y a lo mejor tendremos que hacerlo, seguro. Pero además, yo creo que lo que sí es fundamental es empezar a simplificar los procedimientos para que intentemos, en la medida de lo posible, acortar plazos. Nosotros, desde que nos hemos incorporado a esta consejería, hace aproximadamente ahora, creo que 8 meses, 9 meses, sí, creo recordar, cuando llegamos se tardaban 900 y pico días en resolver un expediente y ahora estamos tardando 610 aproximadamente. Las cifras son buenas y son positivas en torno a lo que se está haciendo. Junto con esto se ha modificado también el aplicativo, digamos, informático, la herramienta con la que los profesionales recaban los datos de todas estas entrevistas que hacen con las personas demandantes de la dependencia. Los trabajadores dicen que eso ha generado un caos, por lo menos en el último mes. Por supuesto. Quiero decir, es verdad que ha habido problemas, pero si queremos que las cosas cambien y mejoren, tenemos que hacer cosas distintas para mejorar. Este es un aplicativo que no nos hemos inventado nosotros y nos hemos sacado de la manga, sino es el fruto del trabajo de muchos profesionales, de informáticos, de valoradores, trabajadores sociales, técnicos, que creían que con este aplicativo íbamos a mejorar. ¿Cuál es el problema que ha habido? Que a la hora de volcar los datos que tenía Canarias en, digamos, los aplicativos que tiene el Ministerio, el Inserso, pues hay un problema de incompatibilidad que tampoco nos pasa solo a nosotros, les pasa a muchas comunidades autónomas y donde a lo mejor no todos los datos los registraban. Pero sí es llamativo que el propio Inserso certificara que los datos buenos son los que tiene Canarias. ¿Pero se ha solucionado ya ese problema? Estamos camino de la solución, pero insisto, además de que sea efectiva la contabilidad del Ministerio, lo importante para nosotros es que el Ministerio está reconociendo que ellos están cometiendo un error a la hora de contar esos datos y que son conscientes de que los datos que tiene Canarias son mejores de lo que ellos están publicando. ¿Por qué? Porque eso es lo que afecta a la financiación y eso es lo que a nosotros nos preocupa realmente. Es imposible, literalmente, como pasó el mes pasado, que el Inserso publique que solo habíamos hecho un PIA en todo el mes. Si hubiéramos hecho un PIA, quiere decir que habíamos cerrado la Dirección General con llave y todo el mundo había desaparecido de su puesto de trabajo durante un mes. Eso no es verdad. Se habían hecho 800 y pico PIA y así se pudieron luego certificar por el Inserso. Entonces, yo entiendo que las herramientas informáticas, los problemas de este tipo, que yo no soy un experto, tengo que decirlo, pero puedan hacer que a alguno le aliente el discurso político para decir es que es un desastre, es que va fatal, es que no, tranquilidad. Nosotros somos conscientes de que esto ha generado algunos problemas, pero que esperamos que en muy poco tiempo se puedan resolver. Están los técnicos resolviéndolo, estamos encima de esta situación y esperamos que el dibujo que plantea Canarias en materia de dependencia se modifique bastante con los próximos datos. Ahí, hablando de datos, un dato que utilizan mucho los trabajadores para cuestionar lo que consideran un déficit de plantilla es la comparación con otra comunidad autónoma como es Castilla y León, que tiene una población similar. Ellos hablan que en Canarias hay solo 64 valoradores en toda Canarias frente a los 800 de Castilla y León. Claro, es un dato que llama mucho la atención. ¿Qué responden ustedes a esto? ¿No es verdad que Canarias tiene un déficit si analizamos esta situación? Vamos a ver, si tenemos que ver primero la complejidad orográfica de cada uno de los territorios, las dimensiones de los territorios, las poblaciones. Cuando comparamos territorios podemos comparar muchas cosas. Yo también, cuando hablo con los trabajadores, a veces me dicen, no, es que nosotros hacemos 3 valoraciones al día. Hay comunidades autónomas que hacen más. Pero yo soy consciente de que mi territorio tiene unas especificidades y si hacemos 3 es porque estará justificado que hagamos 3 valoraciones. Luego, a la hora de comparar territorios tenemos que tener cuidado porque tendríamos que tener muchos datos poblacionales, de dimensiones, de núcleos urbanos, de distancia. Entonces,
yo creo que estas cosas, si las hacemos con todos los datos encima de la mesa y no solo lanzando algunos datos que nos interesen. Habría que ver, por ejemplo, Castilla y León es una de las comunidades que tiene un modelo a la hora de hacer valoraciones mucho más evolucionado del que tenemos nosotros. Y es una de las comunidades que para mí es una referencia. Hay mucha más colaboración por parte de los ayuntamientos, hay mucha más. Aquí estamos buscando precisamente en esta simplificación del procedimiento mejorar la participación de los ayuntamientos, de los profesionales sanitarios. Estamos buscando que en la medida de lo posible siempre de este procedimiento el que salga beneficiado es el usuario, que es lo que creo que tiene. Se lo pregunto de otra manera, sí. Viceconsejero. ¿64 valoradores en Canarias son suficientes? Bueno, pues pueden serlo si tenemos una organización del territorio adecuada, si tenemos una organización del trabajo adecuado. Es que muchas veces a lo que tenemos que atender es, por ejemplo, si con este número de valoradores estamos siendo capaces nosotros de reducir listas de espera o de reducir los tiempos de tardanza a la hora de resolver las demandas. Por ejemplo, Canarias es la comunidad autónoma que, desde que estamos nosotros, incorpora más solicitudes al registro. Estamos por encima de todas las del Estado, creo que estamos en torno a un 12 y pico %, por encima del resto del Estado. Esto es llamativo, claro, porque la instrucción ha sido: nadie puede estar en el limbo jurídico de solicitar la dependencia y quedarse sine die esperando a ver dónde está su expediente. Automáticamente Canarias ahora registra el expediente para que esté dentro de las solicitudes. Eso ha hecho que obviamente aumente una lista de espera, porque antes el problema es que había gente que se podía pegar esperando muchísimos meses para que se le incorporara al sistema. Eso a día de hoy no pasa. Igual que no pasa que antes no se hacía ninguna revisión de grado. Puede ser tan injusto que se haga un PIA tarde o que se haga una valoración tarde, como que a una persona que le hemos concedido un grado 1 o un grado 2 se haya agravado su situación y no se lo hayamos reconocido. Nosotros, desde que hemos llegado, hemos impulsado y hemos hecho más de 1000 revisiones. Antes no se hacía ni una. Bueno, pues estos son datos que también hay que empezar a poner sobre la mesa. Una de las cuestiones que está generando más debate es ese punto en el que se establece que si pasan 6 meses desde la solicitud y no hay respuesta, se entiende como silencio negativo, como desestimada. Esto no puede ser un problema a la hora de que se pueda quedar gente fuera si después no tenemos los medios necesarios, personal y demás recursos, para atender esas solicitudes con la celeridad necesaria. Esto es una de las cuestiones que es verdad que está suscitando más debate. Yo creo que intencionadamente se está haciendo una lectura a veces errónea. Se está planteando que después de esos 6 meses caduca el expediente. Eso no es verdad. El expediente no caduca. Lo que está haciendo la Administración, y ya veremos si esta, después de la discusión que se va a tener con técnicos y responsables, no es una de las cuestiones que varían, lo que se estaba planteando por quienes redactaron esta propuesta es que había que darle seguridad jurídica al usuario. Y esta era la única forma de cerrar el expediente para que pudieran recurrir a la autoridad judicial y se reconociera el derecho por parte de ese usuario. Aquí hay una discusión interesante, si eso favorece o si eso no favorece. Yo, desde el punto de vista legal, creo que favorece, pero además a lo mejor es erróneo. A lo mejor tenemos que buscar otros mecanismos. Esa es la discusión que está abierta ahora mismo con los técnicos y que yo espero que además en los próximos meses vayamos llegando a un consenso de si es mejor o no es mejor hacer el cierre en cuanto al silencio negativo. Hay hasta una discusión de técnicos juristas donde se dice que un decreto de este tipo no puede hacer o decretar el silencio negativo porque es una norma con rango inferior al de una ley. Entonces, ahora mismo esta es una de las cuestiones que está sobre la mesa y sobre la que yo reconozco que vamos a seguir discutiendo y trabajando en los próximos meses. El otro día entrevistamos al diputado del Común, a Rafael Llanes, por su reciente informe presentado ante el Parlamento de Canarias, y él, en la dependencia, que al final es un saco muy grande donde hay diferentes casuísticas, él decía que ellos han querido separar, insistir en el caso de la discapacidad, porque aseguran que los tiempos son todavía peores que en el resto de casos, y hablaba, el diputado del Común, de hasta 5 años de espera en algunos expedientes. ¿Qué van a hacer ustedes en concreto con la situación de la discapacidad? Eso es verdad.
es real. La discapacidad en los últimos 4 años dejó de estar en el norte del mapa del Gobierno de Canarias. Ahora, por eso existe una Dirección General de Discapacidad, precisamente conscientes de que la discapacidad había agravado su situación en los últimos 4 años, para empezar a solucionar. Se están incorporando equipos de valoración en todas las islas, equipos extraordinarios. Hoy hemos estado discutiendo de la posibilidad de incorporar incluso equipos itinerantes que vayan atendiendo. Se están cerrando acuerdos con los cabildos, pero es cierto que en los últimos 4 años fueron especialmente duros para el mundo de la discapacidad, y yo espero y creo que en poco tiempo vamos a empezar a ver resultados, porque la lista de espera que hay en el ámbito de la discapacidad se vaya viendo reducida por la aparición de estos recursos extraordinarios que se están implementando. Vamos a ir ya cerrando la entrevista, pero hay un asunto que me gustaría abordar y que al final está muy relacionado con todo esto que estamos hablando, viceconsejero, y es el del aumento de la demanda sociosanitaria en Canarias, entre otras cosas principalmente por el envejecimiento poblacional que tenemos. Lo cierto es que el último plan de infraestructuras sociosanitarias ha fracasado, sobre todo en islas como Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. Gran Canaria y Tenerife, que además son las que tienen que atender a un mayor número de personas en atención sociosanitaria. Claro, ante este fracaso y ante el déficit cada vez mayor que tenemos de camas residenciales, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a plantear esta situación? Lo primero, tenemos que evaluar y valorar junto con los cabildos qué es lo que ha pasado en este segundo plan sociosanitario, que aportaba muchos recursos económicos y que de las 5.500 plazas que planteaba inicialmente que se tenían que poner en marcha, solo se han terminado 500 plazas a día de hoy. Es verdad que hay cabildos que están construyendo en estos momentos muchas plazas, pero aún así va a haber una mejoría, pero es verdad que tenemos que mirar si el modelo que hemos utilizado ha sido el más efectivo, porque la realidad es que en Canarias tenemos déficit, especialmente en las islas más grandes, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote. Tenemos graves problemas de demanda de plaza sociosanitaria para mayores, pero también quiero decir que incluso desde la Unión Europea se nos está indicando que tendremos que ir a un cambio de modelo, y nosotros estamos trabajando para un cambio de modelo que permita que la gente pueda envejecer más en sus casas. ¿En qué consiste ese cambio de modelo? Ese cambio de modelo fundamentalmente consiste en activar mecanismos como la atención domiciliaria, todo el sistema de, digamos, la teleasistencia avanzada que se está implementando ahora mismo en Canarias y que estamos trabajando para pasar de 2.000 usuarios de la teleasistencia a más de 10.000 en toda Canarias en los próximos años, porque lo que queremos es que la gente pueda envejecer en su domicilio. Somos conscientes de que el recurso residencial debe ser un recurso para cuando una persona no tiene a nadie que la pueda ayudar, cuando no podemos por otros medios garantizar su bienestar, su atención sociosanitaria en su vivienda. Nos parece que a todos nos gustaría envejecer en el entorno en el que vivimos. Lo de las residencias, pues a veces lamentablemente debe de ser el último recurso al que accedamos. Y por eso nos gusta siempre hablar de cambio de modelo en el sentido de promover un montón de medidas que incluso desde el ámbito sanitario, como la hospitalización domiciliaria, la atención que se presta a muchos enfermos ya en sus viviendas, en la misma medida queremos avanzar en el sistema de atención sociosanitaria. La población está envejeciendo, por eso se pone en marcha también la elaboración de la primera estrategia sociosanitaria, que esperemos que en los próximos años empiece a dar resultados y podamos ver cifras más alentadoras de las que tenemos en estos momentos. Llevamos años también con un problema paralelo de todo esto. Yo recuerdo, al menos desde la época de la presidencia de Paulino Rivero, hablar de esas camas sanitarias que están ocupadas por pacientes sociosanitarios, por pacientes crónicos. Claro, hasta ahora no se ha conseguido poder aliviar esa situación, que además afecta, lógicamente, a otros servicios sanitarios como pueden ser las urgencias. ¿Ustedes qué van a hacer en este sentido? Bueno, ahí hay un
una medida protocolo, una medida concreta que es el protocolo de urgencia que se está elaborando en estos momentos y estamos trabajando entre la Consejería de Sanidad y esta Consejería para, en los casos que sea necesario habilitar recursos, fueren los que fueren, con los privados, con los públicos, de tal manera que dejemos de ser un problema para poder bajar las listas de operaciones quirúrgicas en el ámbito sanitario. Lamentablemente, esas 600 camas que a día de hoy están ocupadas en los hospitales por personas que tienen el alta hospitalaria y deberían de seguir recibiendo atención sociosanitaria en otros centros, son un problema para la sanidad porque no les permiten mejorar las cifras de atención en cuanto a operaciones quirúrgicas. Nos hemos comprometido a que en esta primera parte del año íbamos a poner en marcha medidas y esperamos que en corto plazo de tiempo, a través de este protocolo de urgencia, empecemos a poner sobre la mesa actuaciones concretas que nos ayuden a paliar una situación que del todo es anómala y que provoca consecuencias que ninguno queremos. Pero es complicado, entiendo que no termino de entender cómo lo van a hacer cuando después tenemos déficit de plazas sanitarias públicas. Bueno, pues en muchos casos llegaremos a acuerdos con entidades privadas, con entidades del ámbito sociosanitario para poder articular, como estoy diciendo, medidas de atención en centros sociosanitarios y en otros casos impulsar la colaboración con los propios recursos sanitarios para que esas personas puedan seguir atendidas en sus domicilios. Para terminar, viceconsejero, ustedes han reconocido que hay un déficit de inspectores para vigilar las residencias. Sí. Me gustaría saber cuántos inspectores más necesita Canarias de los que tiene actualmente y qué van a hacer en este sentido. A mí me encantaría tener un ejército de inspectores que pudiera decir que todas las semanas están visitando todos los centros de Canarias. Ahora mismo hay 3 inspectores, pero es verdad que acabamos de firmar un acuerdo con la Policía Canaria que tiene la capacidad inspectora también como uno de sus objetivos y que se han incorporado para empezar a hacer un mayor control y haciendo visitas planificadas y programadas en el trabajo junto con la inspección para poder tener bajo control todos los centros sociosanitarios. Un asunto tan delicado estará conmigo en que 3 inspectores es una cifra ridícula. Yo, desde luego, creo que es escasa para los cerca de 500 centros que tenemos. Pero es verdad que con la ayuda, en este caso, de la Policía Canaria y con la colaboración de los cabildos, que también ejercen labores inspectoras, porque a veces siempre recurrimos o con las propias fiscalías, que también ejercen labores inspectoras, lo que no debemos de entender es que nadie está controlando los centros. Los propios cabildos, cuando tienen concertadas plazas, cuando son centros propios, hacen labores de control sobre los centros. Y luego, además, cuando hay cualquier tipo de denuncia, es verdad que la inspección de la comunidad autónoma o la propia Policía Canaria está realizando esos controles. ¿Deberíamos de tener más? Esa es una pelea siempre por parte del servicio de inspección, que además depende, en este caso, de mi viceconsejería, y evidentemente ahí tenemos siempre las limitaciones de contratación de más personal, de contratación de más personas que puedan ayudarnos a paliar esta situación. Pues Francis Candil, si no tiene nada más que añadir sobre este asunto, no. La verdad es que yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya ayudado a entender también muchos problemas que son complejos, que no tienen soluciones fáciles, pero que es verdad que algunos ya llevan demasiados años en tela de juicio en cuanto a buscar las soluciones adecuadas. Estamos hablando del envejecimiento de la población, del problema de la dependencia y también de que podamos tener una acogida digna de los menores migrantes y que haya solidaridad por otras comunidades. Ha sido un placer, viceconsejero. Muchas gracias a ustedes y espero que en algún momento podamos tener oportunidad de empezar a valorar los avances que estamos anunciando. Bueno, nosotros sin duda estaremos muy pendientes de esos avances a los que se ha comprometido, se está comprometiendo el Gobierno de Canarias en esta legislatura, porque al final son vitales para el futuro social de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay otros muchos asuntos de los que podríamos haber hablado, pero tendremos más oportunidades de seguir ahondando en la realidad social de Canarias aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.